palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Este es el tiempo donde compartimos la palabra en el espacio llamado Un Café con Fe, que se desarrolla en nuestra radioestación Camino Estéreo 91.6 todos los días a partir de las 8 en la mañana, hora de España. Usted nos puede escuchar a través de la frecuencia local si se encuentra en Santander, Cantabria o en sus alrededores, o nos puede escuchar a través de www.caminoestereo.com, nuestro portal oficial, o descargando la aplicación para el sistema Android, buscando en el Play Store de su dispositivo móvil, su tienda virtual, como Camino Estéreo. Y nos puede escuchar en su dispositivo todo el tiempo. También este mensaje queda alojado allí en los podcasts en nuestro portal en internet. Le hacían una pregunta al Señor Jesús en Lucas capítulo 5 verso 33. Y le decían, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Esa pregunta se le hicieron al Señor Jesús, ¿recuerda? Hay preguntas que, por cosas del Señor o providencialmente, son permitidas por Él. Esas preguntas son como unas llaves, y esas llaves abren puertas, y esas puertas nos introducen a las riquezas de nuestra fe. Y cuánta riqueza, estimado amigo, y cuánta sabiduría hay en nuestro Señor, cuánta luz, cuánta verdad en sus palabras. Cuando uno lee esa pregunta, en Lucas 5:33 le están preguntando al Señor sobre el ayuno. Y el Señor responde. Y responde de una manera especial. Pero esa pregunta tiene como, cuando usted la lee, tiene como una provocación. Se respira como cierta provocación allí, ¿verdad? Esa pregunta fue lanzada como con aires de confrontación, como queriendo confrontar, con una carga malintencionada, como con cuestionamiento. Sean las que hayan sido las intenciones de los fariseos, que fueron los que preguntaron, esto para el Señor Jesús se tornó en una clara oportunidad para que Él expresara una verdad que pesó oro, una verdad que esclareció muchas cosas. Les dijo también en Lucas, ahí adelante, en Lucas 6:35-36, usted lo puede leer en la palabra. Lucas 5:36, les dijo también una parábola. Y les dijo, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. El Señor Jesús, al responder, entre otras cosas, usa la parábola de dos vestidos, un vestido viejo y un vestido nuevo. Claramente el vestido viejo, estimado oyente, representa la religión judaica, corrupta, hipócrita, envejecida, una religión que estaba sepultada por los mandamientos, por las tradiciones de los hombres. Hacían las cosas de manera superficial. Y cuando el Señor pone el ejemplo del vestido nuevo, representa el nuevo pacto. Ese nuevo pacto creado según la justicia de Dios en Cristo Jesús, ese pacto que fue sellado por la sangre del Cordero. Ahora, la enseñanza es clara: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mensaje o hemos leído esta porción? El Evangelio no es el remiendo del judaísmo o de cualquier otro sistema religioso. No es una forma religiosa a la vieja institución, no es una versión mejorada de las prácticas de religiones tradicionales.
ni siquiera del ayuno. El Evangelio es totalmente nuevo, es único, es particular, es la vida. El Evangelio no fue hecho para hacer el remiendo de un vestido viejo. El Evangelio se había anunciado por los profetas y por la ley, y es el cumplimiento genuino de ese nuevo pacto. Pero ese mensaje, estimado amigo, se vuelve necesario también en nuestra época. En esta época en la cual vivimos. Una época donde abundan las religiones. Miles de religiones. Hablemos del hombre moderno. El hombre moderno escogió el camino del relativismo. Le gusta al hombre moderno que suene en trompeta. El hombre moderno ha escogido, entre otras palabras, la corriente del mundo, las tendencias. La religión de los hombres ahora son las tendencias. La religión del hombre ahora es la actualidad. La religión del hombre actual es la liberalidad. La religión del hombre ahora es la promiscuidad. La religión del hombre ahora es el humanismo, el culto a él mismo. Siempre lo ha sido, pero ahora, estimado amigo, con el avance de tecnología tan avanzado, porque estamos en un desborde de tecnología impresionante como nunca antes en el mundo. Y esto, para el hombre natural, lo ha tomado como una religión. Y el hombre moderno ha creído que en el avance de tanta tecnología y de tantas tendencias y de un alcance en comunicaciones donde ya no existen las barreras ni las fronteras, sino que las comunicaciones han avanzado tanto así que el hombre se ha creído ahora un Dios completamente. Pero es en este momento donde nosotros, como dice la Escritura, debemos ponernos en las azoteas y hacer oír la voz del Señor. La voz del Señor que contiene el mensaje, que muestra el camino. La voz del Señor que muestra la verdad. Mire, el Evangelio no tiene ningún paralelo. Es incompatible con las demás religiones o con cualquier filosofía de la cual se predique en la actualidad. Cualquier manera de sincretismo o de mezcla, cualquier cosa. El Señor dijo: estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Una puerta estrecha y un camino angosto. Esto nos muestra lo restringido que es el camino a la vida, el engaño. El engaño que hay en el camino ancho de la tolerancia, el ecumenismo religioso, el amalgamarse con las costumbres y la cultura de este mundo. Estas afirmaciones también las dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando dijo: y en ningún otro hay salvación, allá en el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo dijo el apóstol Pedro cuando empezaba su ministerio. Y esa frase de en ningún otro muestra la exclusividad del Evangelio, porque es la obra de Cristo, es el nuevo vestido. Y esas proclamaciones marcaron la existencia del cristianismo en su forma más pura, en su forma más genuina. Qué triste en nuestros días que muchos que se afirman ser cristianos olvidan esas verdades fundamentales y las sacrifican con posiciones livianas, ecuménicas, apóstatas, con tolerancia al pecado. Nosotros somos llamados a predicar de Cristo y a mantenernos en Cristo, y a predicar del Cristo crucificado, el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, como el único medio de salvación.
Por eso es importante no tratar de acomodar el evangelio a la cultura en la que vivimos. Cuidado, no hagamos esto. El evangelio es único. Y cuando predicas del evangelio debes predicar a Cristo clavado en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y cuando prediquemos tenemos que predicar acerca de arrepentimiento de pecado. Y cuando prediquemos evangelio tenemos que predicar de que el evangelio no es la vida color de rosa como se promulga en muchos lugares, sino que el evangelio es negarnos a nosotros mismos, arrepentirnos, encontrar perdón del Señor. Muchos predican diciéndole a la gente que llegar al evangelio es acabar con los problemas, y están errados, no es así. Muchos no predican acerca de pecado, sino muchos predican diciéndole a una persona nueva: ven a Cristo porque aquí hay un mundo maravilloso para ti. Pero nunca confrontan con el pecado. Nunca dicen: mira, es necesario que tú vengas a Cristo y que Cristo te alcance para que no te pierdas, para que no te condenes, porque estás separado de Dios en este momento. No estamos hablando de juzgar o señalar, sino de predicar a ese Cristo crucificado que murió en la cruz del Calvario, entregando su vida por nuestros pecados. Digamos que es necesario batallar por el evangelio. Hay una inflexibilidad en Jesús y en sus discípulos que es admirable. Y eso fue lo que los llevó a ese continuo conflicto con los dirigentes religiosos de la época. La hostilidad, la confrontación se volvería parte del ministerio del Señor Jesús. Los enemigos del evangelio, de la proclamación de las buenas nuevas, no descansarían hasta planear cómo ejecutar la muerte del Señor. Lo mismo ocurrió con los apóstoles cuando vino persecución. Muchas veces fueron encarcelados, torturados, martirizados, con el fin de callar sus bocas, de callar el mensaje. Pero ese mensaje no puede ni será jamás callado. Ese mensaje salió como el jinete del Apocalipsis, que salió venciendo y para vencer. El resultado, cuando predicas de un evangelio real y sin malformaciones, es que se dan los cambios y las transformaciones poderosas en millones de personas que se rinden ante el Rey de Reyes. Por eso dice la Escritura que de toda lengua, nación, de toda tribu vienen a la presencia de Dios. Entonces eso nos debe animar, porque somos llamados, sí, a una guerra donde la victoria está asegurada para nosotros. Somos llamados a sufrir, pero será grande la recompensa, estimado amigo. No es cualquier cosa, es la verdad gloriosa del evangelio. Para ampliar esa idea, el Señor Jesús habló inmediatamente de otra parábola. Aparte de hablar del paño en el paño nuevo y el paño viejo, también habló acerca del vino y los odres. Dijo: nadie echa un vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo va a romper los odres y se van a derramar los odres y se va a perder el vino. ¿Por qué? Porque los gases que suelta el vino nuevo en el odre viejo, corroído, está viejo, no va a poder aguantar el vino nuevo. Se va a echar a perder el vino. Eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñando en Lucas 5:37. El Señor establece en esas palabras un cambio drástico. El vaso, el odre antiguo, que es la religión muerta, representaba a la religión, a la mezquindad de querer hacer daño a la verdad. El odre viejo de la religión en aquel entonces no podía contener la riqueza y la gloria del vino del verdadero evangelio.
Mire, si el Señor Jesús, por ejemplo, hubiera entregado al Sanedrín, a los escribas, a los fariseos de la época, la responsabilidad de conservar y transmitir su evangelio, ellos hubieran sido rotos por el evangelio a causa de su dureza. El fermento y la gloria del evangelio ellos no lo podían soportar. Eso hubiera tenido un lamentable desenlace. Nosotros debemos entender esto y debemos entender las palabras del Señor Jesús. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Es lo que dice Lucas 5:38. La iglesia, como odre nuevo, tiene la responsabilidad de contener, de conservar el evangelio de Cristo en esa gloria, en esa pureza. Este evangelio, con su poder, con ese fermento, iba a llevar a crecer ese evangelio, un odre compuesto por hombres y mujeres que conservan la palabra de vida. Por eso, nosotros como iglesia somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, porque es como el candelero que debe alumbrar en toda la tierra, alumbrarlo, pero alumbrarlo correctamente, no alumbrarlo erróneamente. Esto es un juego, por un lado, un juego como de palabras. Por un lado, el evangelio conserva la iglesia y la iglesia conserva el evangelio. Un vehículo que no funciona sin motor. Y si el motor falla, el vehículo no funciona. La iglesia, nosotros como iglesia, debemos cuidar del evangelio, tal y como lo recibimos de Cristo, el bíblico, no el diluido, el real, el evangelio del reino. Ahí está el punto en que se predica un evangelio que no es el evangelio del reino, y es el evangelio del reino el que debemos predicar y el que debemos preservar. Hay unas estadísticas que hablan acerca de la generación de cristianos de nuestro tiempo que solamente busca lo terrenal o solamente busca la satisfacción que traen las bendiciones. Por eso se habla de bendiciones solamente, pero no se habla de pagar el precio. Y el evangelio es integral, todo. Por eso es importante levantarnos en el nombre del Señor con celo de la palabra. Porque hay gente que necesita la voz real del evangelio genuino, del evangelio que viene de la palabra, no el evangelio que está formado por conceptos, por teorías, por mecanismos, por estrategias que en realidad son motivadas por muchas cosas menos por querer agradar al Señor. Ese es el punto. Y es allí donde nosotros tenemos que sacrificarnos por esa verdad. No importa el sacrificio para un cristiano genuino o las pruebas que podamos vivir. No importa si inclusive si se levanta la familia tradicionalista o religiosa contra nosotros. No importa si somos ridiculizados, discriminados, perseguidos. El verdadero cristiano entiende y eso no le importa. No importa si somos expulsados de algún lugar. La verdad del evangelio es muy importante para nuestras almas y es necesario que nosotros podamos crecer en la palabra. Es decir, impregnarnos de palabra sana, no de mecanismos de hombres. Por eso debes retener lo bueno, desechar lo malo, pero analizar qué te enseñan. El evangelio
en la iglesia primitiva siempre trajo vituperio a quienes lo predicaron y a los que lo creyeron. Querido amigo, y nosotros no seremos la excepción. Pero no debemos ni escondernos ni avergonzarnos de hablar lo que en realidad dice la palabra. Que tu cabeza sea levantada, que tus rodillas sean fortalecidas, que tus corazones consolados y pueda ser afirmado para que al enfrentar cualquier amenaza por ese evangelio del reino, podamos hablar de Cristo realmente como lo muestra la palabra. El evangelio no debe traer vergüenza, al contrario, si hemos bebido de este vino nuevo, debemos sentirnos las personas más afortunadas, más especiales. El evangelio tiene una autoridad. Las iglesias que el apóstol Pablo, por ejemplo, fundó, por ejemplo, en la región de Galacia, eran atacadas por judaizantes. Personas que proclamaban y decían que el cristianismo tenían que vivirlo, pero volver a las prácticas judías. Entonces predicaban que si alguien llegaba a Cristo tenía que circuncidarse y empezar a hacer los ritos y las ceremonias judías, pero también recibir de Cristo. Y es allí cuando la iglesia verdadera está siendo atacada por ese grupo de judaizantes, y el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, envía una epístola, escribe una epístola, una carta, para que sea leída en todas las iglesias. Por eso se llama epístola, para que se suelte en todas las congregaciones. Y en esas epístolas, por ejemplo, cuando escribe a los Gálatas, Gálatas 1, verso 11 y 12, les dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Ahí se presenta la autoridad del evangelio predicado por Pablo, autoridad que le fue entregada por el propio Señor Jesús. Querido amigo, el Señor, nuestro Dios, es fuente de toda autoridad. La autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo capítulo 28, verso 18. Toda la autoridad del Padre le fue conferida al Hijo, al Señor Jesucristo. La mayor autoridad del universo la tiene Dios. De allí que el evangelio anunciado por el apóstol Pablo tiene el sello de la autoridad. El apóstol Pablo, para mostrar la autoridad de su llamado y de su mensaje, dice: yo soy un apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Dado que el Señor Jesús, como el Hijo, es uno en esencia con el Padre. Mire, el apostolado, por ejemplo, de Pablo fue el medio de Jesucristo. Fue por medio de Jesucristo para llevar el mensaje a los gentiles. El mensaje del apóstol estaba respaldado por la autoridad divina. Hay una autoridad de parte de Dios y nos regimos nosotros por aquella autoridad, por la autoridad del Señor Jesús. Que nosotros podamos avanzar en esa palabra. Las Escrituras enseñan que en ningún otro hay salvación. La autoridad del mensaje del Evangelio está establecida por Dios mismo. Hay una autoridad, hay un solo mensaje de salvación. No hay muchos mensajes de salvación, es solamente un mensaje de salvación. Por eso no hay que hacerlo de la manera errada. El mensaje de salvación es arrepentimiento. Son las buenas nuevas. El mismo apóstol Pablo, en la defensa de esa fe, establece aspectos que certifican la autoridad del Evangelio. Dice ahí también en Gálatas, en la misma epístola, que él está asombrado porque las iglesias del sur de Galacia se estaban alejando del que los llamó a través de la gracia. Uno de los aspectos que establece, por ejemplo, es que querían judaizar, o sea, querían enseñar cosas erradas.
Recuerde que el llamamiento a la salvación de todos los hombres descansa en la gracia de Dios. Por eso la importancia de revestirnos con esa autoridad del Evangelio. El Señor mismo es quien nos salva. Cualquier iglesia que se imponga con falsa doctrina, con cosas que están fuera del Evangelio, es falsa. Decía, era tan fuerte esto que dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. El Señor Pablo lo decía de esa manera. Si nosotros mismos o un ángel viene y les predica otra cosa que no es el evangelio. Es como si el Espíritu Santo a través de ese verso bíblico estuviera estableciendo la imposibilidad de que se proclame otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay un evangelio de prosperidad, no hay un evangelio de hiperfe, no hay un evangelio donde se mezclen tantas cosas, aún de otras religiones, cuidado. Pero las personas caen rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque no tienen peso en las Escrituras, porque no han conocido las Escrituras, porque no han profundizado en las Escrituras, porque no han profundizado en la doctrina. ¿Y qué importante es la doctrina? Si un creyente se forma en la verdadera doctrina, en la doctrina sana, en la doctrina de Cristo, crecerá sanamente. Pero si un cristiano, te pongo un ejemplo, si un cristiano nuevo, empezando en el Señor, se le predica erradamente la doctrina, pues crecerá torcido, errado, alejado. No habrá recibido el verdadero evangelio. Decía el apóstol Pablo en Gálatas, porque se convierte en una epístola como en defensa del evangelio, diciendo: no es que haya otro, hablando del evangelio, o sea, no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que los perturban o los están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí el apóstol Pablo habla en esa carta a las iglesias en Galacia, porque él escribió esa iglesia a los Gálatas para que esa carta se circulara en todas las iglesias que había en Galacia. Entonces se leía en una iglesia, se enseñaba, y esa carta la llevaban a otra iglesia en Galacia y se hacía lo mismo, y esa carta circuló. Allí estaban en peligro porque habían hombres que querían pervertir el evangelio. Al referirse el apóstol Pablo a algunos que querían pervertir el evangelio, estaba hablando de cambiar una verdad divina por una humana. Está pasando hoy en día, cuidado. Se están cambiando las verdades divinas por las verdades del hombre, humanas, tratando de colocar al hombre como colaborador en algo con Dios para la salvación, y no es así. Esa palabra pervertir puede ser traducida en algunas versiones como tergiversar. Tergiversar es alterar algo, refiriéndose a un cambio total. En este caso, y en ese momento de la historia, los judaizantes estaban enseñando que la práctica de circuncidarse era indispensable para ser salvo y ser justificado delante de Dios, y así lo estaban empezando a creer. Cuando la salvación es por la gracia y no tenían que realizar ningún rito. Tú no tienes que realizar ningún rito para encontrar la salvación, estimado amigo. Entonces estos judaizantes estaban apartando a los discípulos de la justificación por la fe, y eso mismo ocurre aún hoy en medio del evangelio. Hay judaizantes que quieren mezclar el evangelio con prácticas judías. Querían introducir a las personas o a los cristianos, a los creyentes, a que practicaran las obras de la ley. Con esto vemos que la iglesia desde sus inicios, estimado amigo, ha sufrido constantes ataques del enemigo, constantes ataques
para quitar el fundamento y la autoridad del mensaje de salvación. De igual manera, el falso evangelio enseña al hombre que puede lograr salvación a través de las obras, desvinculando de la obra completamente esa obra en la cruz del Calvario. El evangelio lleva en sí mismo su verdad y su autoridad absoluta. Desde esos tiempos antiguos hasta estos días, hasta nuestros días, aún persiste el falso evangelio y la falsa autoridad. Nosotros lo podemos ver en la actualidad con doctrinas que atacan el fundamento del evangelio. Por eso, estimado amigo, es necesario volver a la sencillez, al poder de las Escrituras, la palabra, a través de ellas y de hombres consagrados al Señor, fieles al Señor, hombres con autoridad del Evangelio, autoridad dada por el Señor Jesucristo. Es el deseo de nuestro corazón de que se desarrolle una palabra sana. Que el Señor sea dando luz, trayendo luz a su vida para que usted pueda hoy entender que necesitamos predicar el evangelio real y que analices hoy, estimado amigo, en este momento mientras escuchas, analices qué tipo de evangelio te han predicado. Y ese evangelio que te han predicado lo pongas en esa balanza de la fe. Y si tiene el peso del verdadero evangelio, donde no se ha mezclado con nada, será una bendición. Que sea el Señor ministrando y obrando con un poder especial en nuestra propia vida. Que sea el Señor llevándonos en el conocimiento de toda verdad y que usted pueda estar en comunión siempre con el Señor, pidiendo el discernimiento y estando muy activo en la enseñanza que recibe, yendo a la Escritura y comprobando lo que te predican, lo que te anuncian. Que sea una bendición en este tiempo poderlo hacer, que sea una bendición para usted el crecer en el Evangelio. Crezca en la buena doctrina, en la doctrina limpia, en la doctrina sana, en la doctrina que no tiene ningún aditamento para dañarle. Que sea el mismo Señor obrando, que sea el mismo Señor mostrándole que el Evangelio debe ser puro. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa afirmación del apóstol Pablo acerca del Evangelio es diciente, es importante. El Evangelio es el poder de Dios para salvar al que cree. Quiere decir que conocer bien el Evangelio es de vital importancia para cada uno de nosotros. Hoy en día parece que hubieran muchas cosas que quieren dañar y que aparecieran como nuevas, pero no lo es. Siempre se ha presentado hombres no de Dios, mezclando el Evangelio con ideologías y filosofías humanas, diluyendo el mensaje de Dios, sumándole como que nuevos ingredientes que no tienen nada de lo original que hizo el Señor, haciendo como un nuevo mensaje, como ambiguo, como un mensaje que está tergiversado, que ya no es bíblico, que ya no es el Evangelio. Esas mezclas pueden atraer multitudes a muchos lugares, pero tristemente ese Evangelio con añadiduras no tiene el poder que describe el apóstol Pablo, ese poder para salvar. Hoy, como en tiempos pasados, es necesario examinar lo que viene a nuestros oídos,
lo que viene a nuestra vida. La epístola a los Gálatas es donde se comienza a examinar ese asunto de sumarle o restarle al Evangelio de Jesucristo. Pablo, ya cerrando, dice en Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Eso lo sorprendía a Pablo. Para seguir un evangelio diferente, dice Pablo, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En ese pasaje uno puede notar que las iglesias se encontraban en esa provincia de Galacia, que era una provincia romana. Se había introducido un evangelio adulterado, diferente, del cual dice Pablo que en realidad no es el evangelio, sino una perversión de ese evangelio, que los estaba alejando de Cristo, que los engañaba, que los estafaba, que les enseñaba lo que no era. Eso es alarmante, ya que, como sucedió allí en Galacia, es un evangelio diferente, y es lo mismo que ocurre en nuestros días. Vamos a buscar la palabra acertada, a clamar al Señor por la palabra acertada, para que el Señor no nos suelte de su inmensa misericordia y nos dé el discernimiento para nosotros poder avanzar en Cristo, crecer en Cristo, en esa verdadera comunión con el Padre. Señor, gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que el verdadero evangelio, el de tu palabra, penetre en nosotros, se convierta en ancla de nuestra fe. Guárdanos de predicar lo que no es, de compartir lo que no es, de citar la Escritura con manipulación. Guárdanos de esto. Ayúdanos a ser sellados por el Espíritu Santo para nuestra redención. Danos, por favor, el discernimiento de tu palabra. Te lo pedimos hoy, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.